7 pistoleros son contratados por unos campesinos mexicanos para liberar a su pueblo de unos bandidos opresores. Nos encontramos con el líder del grupo, Chris, su mano derecha y hábil pistolero Vin, el experto lanzador de cuchillos, Britt, el rudo y sentimental Bernardo, el elegante Lee, el vividor Harry y el joven impulsivo Chico. Desde un primer momento se deja bien claro que aceptan el trabajo no solo porque sean pistoleros a sueldo, sino porque están en contra de alguien que quiere imponerse a los demás. Pero la vida de pistolero no resulta demasiado fascinante, como reconocen algunos de ellos. Están cansados de una vida sin raíces, sin hogar, sin un amor estable, ni hijos, en la que ya no tienes enemigos porque los has matado. Se sienten apartados, aislados, personajes efímeros que en pequeños momentos pueden sentir que pertenecen a algo, aunque cuando hayan cumplido su misión volverán a su vida anterior, si sobreviven. La historia dedica su tiempo a reclutar al grupo, parándose en cada uno de ellos para conocer sus personalidades, sus motivaciones, las cuales irán cambiando según avanza la acción. Y es aquí donde podemos elegir a nuestro personaje favorito. Este tipo de presentación de los personajes aparecerá más tarde en infinidad de películas, creándose el concepto de un grupo de especialistas que ayudan a los más necesitados frente a la opresión. Y del otro lado tenemos a Calvera, el jefe de los bandidos, un villano clásico con una visión cínica de la vida, que aunque se le ve amenazante, no puedes evitar sonreír cuando aparece en algunos momentos. Y pienso que el actor estaba adelantando con este personaje su papel de Tuco en El bueno, el feo y el malo. Considero que Calvera para mí es otro magnífico, y la película debería haberse llamado Los 8 Magníficos, aunque debemos pensar que los buenos de la película son asesinos profesionales, que muestran su lado humano al admitir sus debilidades. Los 7 Magníficos es considerado uno de los grandes westerns de todos los tiempos, un verdadero clásico que entretiene, con un gran reparto que uno no se cansa de ver, y todo ello unido a una música totalmente apropiada, con un tema principal que no puede sacarte de la cabeza. Su historia sirvió de modelo para casi todos los westerns que salieron posteriormente, presentando al héroe solitario con sus virtudes y defectos, algo normal hoy en día, pero que en su época fue un gran cambio, saliéndose del western clásico de John Ford o John Huston, con temas interesantes reflejados en los personajes, como la bondad, el amor, la cobardía, la traición, el valor, el honor o el sacrificio, con momentos de humor, de ternura y grandes tiroteos, dándote cuenta al final de que los buenos no son tan buenos ni los malos son tan malos. La película marcó el principio del fin del western clásico. 5 años después aparecería un trío espectacular: el director italiano Sergio Leone, el actor americano Clint Eastwood y el compositor italiano Ennio Morricone, que con la trilogía del dólar transformaría el género del western al spaghetti western. Pero esa es otra historia. En estos 2 vídeos que están apareciendo te dejo las curiosidades de la película y el elenco de actores antes y después.